los próximos días, la Cámara de Diputados va a votar el proyecto que repone el voto obligatorio. Aunque en un principio la idea tenía un apoyo transversal, varios diputados han ido modificando su postura y ahora se inclinan por el rechazo. El gobierno también apuesta por el rechazo y por promover el voto a través de incentivos. Para conversar sobre este tema estamos con Claudia Heiss, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Claudia. Bien, es un tema que se ha tomado el debate, sobre todo en los últimos días. El gobierno propone otros incentivos, no obligar a la gente a votar. Pero ¿qué te parece a ti? ¿Se tiene que reponer el voto obligatorio? Porque al menos en las últimas presidenciales vimos que votó solamente un 56% del padrón electoral. Yo creo que se debe reponer el voto obligatorio y yo pertenezco a un grupo bastante grande de académicas y académicos que hemos defendido el voto obligatorio siempre. Hay un problema que es de principio, que no tiene que ver con a quién beneficia más o menos que se cambien las reglas electorales, y que es que la participación electoral es un deber cívico y no solamente un derecho ciudadano. Y así como, por ejemplo, pagar impuestos es un deber que tenemos todos para sostener nuestra comunidad política y para sostener al país, digamos, las personas que estamos a favor del voto obligatorio consideramos que recurrir a la urna, no necesariamente votar por una de las opciones. O sea, si uno quiere anular el voto, está en todo su derecho, y esa es una forma de protestar y decir no me gusta ninguno de los candidatos que me está presentando el sistema político. Bueno, la ACES de hecho hizo un llamado a hacer la revolución en las urnas, que tiene que ver justamente con eso. Ahora, lo que pasa es que la gente quizás está malentendido ahí. Asocia el voto obligatorio con una falta de libertades, ¿cierto? Claro. Pero ahora, si estamos hablando de democracia, la idea es que estemos todos más representados, ¿no? Claro, o sea, lo que a mí me parece increíble en ese argumento es que se considere como un gravamen terrible forzar a la gente al acto de concurrir a una urna, que es la urna que le queda más cerca, que por supuesto hay condiciones para excusarse, ¿no? Y además en Chile hemos tenido una tradición de voto obligatorio que no fue problemático durante muchos años. Pero es cierto que las concepciones de la sociedad y de los deberes que uno tiene hacia su comunidad han ido cambiando con el tiempo, y tenemos una sociedad mucho más individualista, donde las personas enfatizan mucho más los derechos que los deberes. Y yo creo que eso es un problema, digamos, para construir una comunidad política, porque el concepto de ciudadanía implica la participación. Ser ciudadano implica el involucramiento con la comunidad. No es una concepción de cliente que recibe algo del sistema político en forma pasiva. Y el requisito mínimo de ciudadanía es concurrir a la urna. Ahora, hay personas que entienden la ciudadanía de manera mucho más exigente todavía, ¿no? Por ejemplo, como en el requisito de estar informado, de participar de las decisiones públicas de manera mucho más activa, de involucrarse en asociaciones cívicas, de participar en los movimientos políticos. ¿Le da más legitimidad a las demandas sociales que la gente elija a los representantes a quienes están en el poder? O sea, un sistema representativo no puede funcionar sin participación, y el nivel mínimo de la participación es la participación electoral. Ahora, no quiero decir con esto que baste reponer el voto obligatorio para que de pronto los ciudadanos se conviertan en personas comprometidas, involucradas con su comunidad, porque no es así. La baja del voto, de la participación electoral ya se venía evidenciando antes de la reforma. Pero es que también es una especie de radiografía que da cuenta de que hay un descrédito, obviamente, en la clase política, que la gente no se siente representada, y básicamente por eso no se sienten incentivados a ir a votar. Por eso sí votaron mucho, a pesar de que no era obligatorio, en la consulta de los municipios por el plebiscito, porque ahí la gente sí piensa que se puede generar un cambio. O sea, no hay una relación, yo creo, directa en la participación y el voto voluntario, voto obligatorio, y eso lo digo porque en Chile vimos una caída muy drástica de la participación electoral desde que el retorno a la democracia hasta la década en que se modificó la ley electoral y se instauró el voto voluntario, que fue con la reforma del año 2012. Hasta el 2012 Chile tenía voto obligatorio y aún así estaba cayendo la participación electoral y la gente no se estaba inscribiendo en los registros electorales. Entonces yo creo que son dos problemas de alguna manera un poco distintos, y es cierto que existe una fuerte desafección con la política que no la va a remediar el voto obligatorio. Pero sí creo que el voto voluntario agrava más un problema que ya tenemos y que tenemos que tratar de resolver, y esto no ayuda, digamos. Ahora, el voto obligatorio no sirve, me imagino, sin una sanción real. Los juzgados, por ejemplo, en las últimas instancias finalmente obviaban las multas. En cambio, hay experiencia internacional donde sí genera un efecto importante porque toman medidas coercitivas más potentes. O sea, le suspenden, por ejemplo, el carnet de identidad, derechos sociales, beneficios, en fin. Bueno, yo creo que esa es una discusión que hay que tener. ¿Qué nivel de coerción se va a ejercer para obligar al voto? Pero yo creo que a veces solamente instaurar la idea del voto obligatorio ya es una señal
política que es suficiente por sí misma. Yo no creo que haya que ponerle una pistola a la gente para que vote. O sea, no se trata de que esto va a ser una especie de estado policial, ni mucho menos. Pero yo creo que ya instaurar el voto obligatorio, aunque sea con sanciones bajas, sería una buena señal, una señal positiva para fortalecer la legitimidad de los representantes y de las elecciones. Y esto tiene que ir asociado a medidas prácticas también, por ejemplo, si ya va a ser obligatorio acercar locales de votación a la gente, el voto electrónico, en fin, para que se motiven también a participar, ¿no? Bueno, hay varias cosas que se podrían hacer, pero yo pienso que, por ejemplo, el voto electrónico es algo que no ha tenido muy buenos resultados en otros países y, de hecho, ha habido toda una tendencia, después de que muchos países instauraron sistemas de voto electrónico, a retroceder. O el voto online tiene muchísimos problemas para garantizar que no sea hackeado, etcétera. Entonces, en general, yo creo que el voto de papel funciona bien, es algo que ha funcionado bien y es algo que yo mantendría. Y creo que sí se pueden dar otras facilidades que tienen más que ver con la ausencia laboral o con que sean los días domingo o con, por ejemplo, facilitar transporte público gratuito para acercar a las personas, claro, y acercar los locales de votación. Esas cosas sí se pueden hacer. Pero yo creo que es importante entender esto como algo que es de todos los chilenos. O sea, las elecciones no son de los políticos, son de todos los chilenos y en ese sentido se requiere la participación de toda la ciudadanía en organizar las elecciones, en participar como vocales de mesa, en participar como observadores. O sea, es un proceso que nos constituye de alguna manera como ciudadanos y que es la base de la legitimidad de nuestro sistema político democrático. Claudia, esto ha generado debate en parte porque se sabe que la votación o el incentivo a votar está directamente relacionado con el nivel de educación de las personas, sí, y que por ende se genera una segregación. Por otro lado, desde la oposición dice que el gobierno está llamando a generar incentivos por otro lado, no con el voto obligatorio, pero por una estrategia electoral. ¿Qué te parece a ti ese llamado que hace el gobierno? Sí, yo pienso que, yo entiendo que hay razones de principios para las dos posiciones. Hay razones de principios para quienes defienden el voto voluntario y dicen no me pueden obligar. Y hay razones de principio para quienes como yo tenemos una concepción quizá más republicana que liberal, digamos, de la vida cívica y consideramos que si por años fue obligatorio ir al servicio militar y siempre ha sido obligatorio pagar impuestos, todos nosotros pagamos impuestos cada vez que compramos algo porque pagamos el IVA, el gravamen que se nos hace con exigirnos ir a votar es realmente poco exigente para la calidad del sistema político. Yo creo que hay razones filosóficas, digamos, pero también hay razones de cálculo político y es sabido que, como tú señalabas, en las elecciones con voto voluntario tiende a votar los segmentos más educados, que son además los segmentos de nivel socioeconómico más alto. Aquí mismo en Chile, en la última elección, el año 2017, en el segmento entre 18 y 40 años, en La Pintana votó un 20% de las personas en ese rango etario. Y en Vitacura votó el 75%. Entonces, el nivel de influencia que tiene Vitacura respecto de La Pintana, en ese sentido, genera una disparidad en la calidad de la democracia. Genera que de alguna manera sea peor la calidad democrática de la representación política. Y por otro lado, además, si es obligatorio, incentiva a los mismos políticos a establecer programas de gobierno más contundentes también, porque ahí tienen que acaparar a nuevos electores. Con el voto obligatorio, las personas saben que los jóvenes de La Pintana van a tender a concurrir más a votar que si fuera voluntario, y entonces quizá van a poner más su atención en ese segmento. Las políticas públicas además se generan en favor de quienes votaron, básicamente. Exacto, el problema es ese, el problema de la representación política es que el que no tiene voz finalmente se queda sin representación. Y forzar esa expresión mínima de la voz, porque como decía, la ciudadanía no se limita a la ciudadanía electoral. Elegir representantes no es la única forma de expresar ciudadanía, pero es una forma muy importante y si queremos mantener la salud de nuestro sistema de democracia representativa es muy importante que las personas participen al menos en las elecciones. También se ha criticado el voto obligatorio en el plebiscito de salida, pero no en el de entrada. ¿Por qué no en el de entrada? ¿Y cuál sería la diferencia si fuese obligatorio en este caso? Bueno, eso fue lo que se acordó la noche del 15 de noviembre. La verdad es que en la oposición estamos casi todos, diría yo, de acuerdo con que las 3 instancias electorales que va a tener este proceso constituyente debieran ser con voto obligatorio, tanto el plebiscito de entrada como la elección de los convencionales, como el plebiscito de salida. El acuerdo de esa noche del 15 de noviembre fue solamente el plebiscito de salida y eso es lo que quedó en la reforma constitucional del capítulo 15 de la Constitución. Pero eso no obsta que ahora se pueda llegar a otros acuerdos políticos a través del Congreso y se puede hacer una nueva reforma constitucional que mejore ese aspecto, así como se están discutiendo otros temas como la participación de los pueblos indígenas, las mujeres y los independientes. Sí, eso te quería preguntar. ¿Quiénes debiesen formar parte de esta asamblea?
¿De la convención? Sí, de la convención. La convención constitucional es la que va a determinar el grado de legitimidad que tenga la Constitución. Y por eso, a mi juicio, el órgano constituyente tiene que ser lo más representativo posible. Y eso implica no solamente representar ideas políticas, ideas sustantivas, valores, preferencias, que es lo que se supone que debieran hacer los partidos políticos, sino también debiera ser representativa en términos descriptivos, debiera parecerse a la ciudadanía. Y en ese sentido nosotros tenemos un déficit muy grande en nuestro sistema representativo, porque las mujeres han estado muy fuertemente subrepresentadas históricamente. Hasta hace poco teníamos un 15% de mujeres en el Congreso, gracias a la ley de cuota que se aplicó por primera vez en 2017, ahora tenemos un 23%, pero eso sin duda le da una señal al sistema político, le da una señal a la ciudadanía de que hay un bloqueo a la participación de las mujeres. Y lo mismo ocurre con los pueblos indígenas. Y hoy día también, dada la coyuntura, digamos, actual y la situación de descrédito de la política y de descrédito de los partidos políticos, yo creo que es importante dar espacio a los ciudadanos, de participación a la sociedad civil y a personas que no son parte de los partidos políticos para que puedan también estar representados en la Asamblea Constituyente. Sin duda, una discusión fundamental, la del voto obligatorio que se iba a dar durante esta jornada, finalmente fue suspendido, todavía no hay una fecha programada, pero podría ser la próxima semana. Muchas gracias, Claudia, por conversar con nosotros, muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.